Pro tempo da conversa desta tarde, contamos outro lado do teléfono con Minia Manteiga, que é astrofísica na Universidade da Coruña, no Departamento de Ciencia da Navegación e da Terra. Moi boas tardes, Minia. Hola, buenas tardes. Este pasado domingo, Minia deu unha conferencia no Muncit onde explicaba os avances da misión Gaia na que participa. Con Minia falábamos da misión Gaia, unha misión da Ciencia Espacial Europea. Nos falamos con ela no ano 2012, un ano antes de que saíse a misión. No 2013 se puxo o satélite en marcha e hai un par de semanas se presentaron os primeiros datos públicos. Quere dicir que en todo este tempo pasaron unha chea de cousas. Pero podemos empezar recordando, Minia, se che parece, cal é a misión do proxecto Gaia da Ciencia Espacial Europea? Pues el proyecto Gaia es un proyecto espacial grande. Es una misión de las importantes de la Agencia Espacial Europea, importante en cuanto a objetivos científicos, importante en cuanto a tamaño de misión e importante en cuanto a complejidad. La misión, el objetivo principal de Gaia es hacer un cartografiado de la Vía Láctea. Eso significa medir las posiciones de un número muy grande de estrellas, hablamos de 1.000 millones de estrellas, y no solo medir sus posiciones en el espacio tridimensional, es decir, conociendo también la distancia a la que se encuentran de nosotros, sino adicionalmente medir cómo se mueven esas estrellas y medir sus propiedades físicas. Son objetivos realmente ambiciosos y por eso es un proyecto importante del que se ha hablado mucho últimamente, porque realmente es paradigmático para la astronomía del siglo XXI. Ademais, é un proxecto que vai a xerar unha cantidade tan inmensa de datos que o que se prevé é que os astrónomos, os informáticos, os astrofísicos estarán analizando os datos máis aló de que remate a misión. Exactamente. Gaia es una misión que va a ir pues escaneando el cielo, por así decirlo, tomando medidas en bandas del cielo de forma sucesiva durante 5 años y observará de forma repetitiva los mismos objetos en una media de unas 70 veces por objeto. La idea es que vamos a ir mejorando la precisión de las medidas con el tiempo y el procesado de la información se hace progresivamente. Lo que hemos hecho pues estos días es sacar a la luz, hacer pública una primera versión de los datos procesados, porque contienen información que ya es de utilidad para los astrónomos, pero va a haber archivos posteriores donde esa información sea mucho más completa y la precisión de las medidas sea más alta, es decir, tengamos errores más pequeños. Entonces, bueno, para trabajar con tanta información, los astrofísicos necesitamos el apoyo de ingenieros en informática y, en concreto, el grupo en el que yo trabajo, pues es un grupo multidisciplinar compuesto mayoritariamente por profesores de la Facultad de Informática de la Universidad de La Coruña. Que é o Grupo Galego de Gaia. É o Grupo Galego de Gaia. Bueno, el Grupo Galego de Gaia es un poquito más amplio. Somos 2 astrofísicas, Ana Ulla, que está en la Universidad de Vigo, y yo aquí en Coruña, y luego pues un grupo de profesores de la Facultad de Informática. Le llamamos Grupo Gallego de Gaia para incluir a Ana, que no es exactamente de la Universidad de La Coruña. El grupo nuestro está dentro de un laboratorio que llamamos Laboratorio Multidisciplinar de Aplicaciones de Inteligencia Artificial, dentro de los grupos de investigación de la Universidad de La Coruña. Moi boas tardes, aboa. Hola, boas tardes, que tal? Hola, boas tardes, Minia. Hola, boas tardes, aboa. Pois temos que presentar aquí a Boa de Einstein, que é a colaboradora máis veterana de Efervesciencia, sí, que ten unha misión como Gaia. Se a misión de Gaia é cartografiar as estrelas, a misión da nosa Boa de Einstein é coller as estrelas invitadas de cada semana e facerlle as preguntas que a ela lle presten. Sí, que supoño que son as que se están facendo os ointes,
Mira, Pois seguramente. sí, porque eu me imagino a ti e o teu equipo, por exemplo, no momento do lanzamento do satélite ou tal, un momento aí de cruzar dedos, de sudar, de estar, porque se vai, perdóname a expresión, todo o carallo, tamén a vosa tese tamén, non? Pois sí, levábamos traballando 10 anos, temblábamos porque podía irse todo al garete. Sí. Fue un momento de mucha emoción, la verdad es que sí. Además, se retransmitió en público, y fue un acto público que hicimos en la Facultad de Informática con conexión directa a la base de la Guayana Francesa, donde salía el cohete con el satélite dentro, y claro, la probabilidad de que eso pueda explotar no es nula. Entonces, especialmente la gente joven realmente estaba preocupada, ¿no? Respiramos todos muy profundamente cuando eso fue para arriba. Porque se xogaban as súas teses de doutoramento, entre outras cousas. Exactamente, sí. Hasta ese momento habíamos trabajado con conjeturas. Una vez que la misión funcionase, pues realmente íbamos a comprobar que lo que habíamos pensado iba en serio, ¿no? Y hace falta tener datos reales, medidas. Pero incluso saindo ben ese primeiro momento, non todo foi un camiño de rosas. Vos esperaban novas dificultades. Por exemplo, o proxecto é un proxecto europeo, non? Donde hai máis grupos, donde o resto dos grupos lles puxeron, digamos, tarefas sobre temas máis ben coñecidos. E a vos tocou vos o marrón, teño entendido, de tratar temas descoñecidos. Que pasa, que vos estaban poñendo a proba ou... ¿Qué? ¿Cómo vos sentisteis? Pues fuimos los últimos en llegar, entonces hubo poco donde escoger, pero sí, quizá un poco eso tuvo que ver, porque no éramos un grupo especialmente conocido y, bueno, pues lo que quedaba era el análisis de todo aquello que no fuese normal, lo que quedase como subproducto, como lo que no fuesen capaces de entender bien el resto de grupos de trabajo, lo que ellos llaman objetos extraños, objetos que no se pueden clasificar, pues alguien tenía que mirarlos en detalle, y esa fue la labor que nos dieron, los outliers, los objetos raros. Y bueno, fue todo un reto. Al principio nos costó hacernos a la idea de cómo plantear el problema, pero finalmente fue una buena elección. Porque temos que explicar que con eses datos o que está recollendo Gaia son datos, en primeiro lugar, de posición, de coordenadas, de onde están esas estrelas, pero tamén cos instrumentos que levan se poden analizar esa luz que chega e ver as características e propiedades das estrelas. E eses datos, esa luz, esos son os espectros, o que hai que facer é comparalo con cousas coñecidas e ver se é unha enana vermella, unha estrela xigante, o que sexa, e iso é facer, aplicando técnicas de inteligencia artificial, eso facer comparacións, eso que fan diferentes grupos, pero a vos caeu precisamente coller esos datos, facer ese cribado de datos e dicir, bueno, imos ver se a parte das cousas que coñecemos pode haber cousas descoñecidas. E digo eu, como é posible buscar algo que non se sabe o que é? Eso mismo nos preguntamos nosotros, porque sin disponer de patrones, de información previa, es francamente difícil plantearse siquiera pues un algoritmo, una técnica para atacar el problema. Y comentábamos el otro día que las primeras reuniones del consorcio Gaia, que eran reuniones en Europa, a las que asistíamos, pues todo el mundo iba más o menos con sus simulaciones, sus modelos para trabajar con sus tipos de estrellas favoritos, por así decirlo, y nosotros llegábamos allí y decíamos, es que no tenemos modelos, no estamos pensando en un algoritmo que sea lo suficientemente general como para poder atacar el problema, pero nos costó hasta que se nos ocurrió utilizar pues una técnica de inteligencia artificial que trabaja con clasificación de objetos por sus propiedades intrínsecas, sin recurrir a modelos, ¿no? Lo que hace es ordenar la información. Y la información, una vez ordenada, es mucho más fácil de analizar, porque se disminuyen las incógnitas, por así decirlo. Tienes, si cuentas con 100 millones de objetos y eso lo reduces a
500 posibilidades, pues la facilidad de estudiar 500 cosas distintas es mucho mejor que abordar el problema de atacar esos 100 millones de objetos desconocidos. Entonces, hemos utilizado una técnica que se llama mapas autoorganizativos, es un tipo de redes de neuronas artificiales, que se utiliza mucho para analizar información no solo en astronomía, sino pues en muchas aplicaciones de la vida corriente. Esto como si ordenas a túa casa, clasificas por tamaños, pesos, cousas, e logo resulta metes todos en caixas, e hai caixas que sabes o que tes, e logo te veces unha caixa que ves que isto non sabías que o tiñas na casa. Podría ser algo así? Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Una vez que tienes todo ordenado, dices, bueno, pues esto, ¿dónde está en la galaxia? Pues a lo mejor resulta que en una bolsa tengo un montón de objetos raros que no se parecen a nada visto previamente, pero resulta que están, pues, por ejemplo, muy cerca del plano galáctico. Si están en el plano galáctico, seguramente son estrellas. Porque es en el plano de la galaxia donde se están formando estrellas. Quizá además sean estrellas jóvenes, es muy probable, y a lo mejor son raras porque están en una fase de su vida que ocurre muy rápidamente, y como nunca se habían observado tantos objetos como los que va a medir Gaia, pues nunca se había llegado a ver esa fase de la vida de las estrellas que es tan rápida, porque no teníamos información suficiente. Entonces, bueno, la idea es, una vez ordenada la información, ser capaces de buscar propiedades comunes que tienen esos datos y poder inferir qué hay ahí, ¿no? Qué tipo de objetos son. Y quizá a posteriori recurrir a los telescopios en tierra para confirmar que esos objetos están aí e estudiarlos más en detalle. Mira, vamos a proponer un concurso. Sí, non vas ganar nada, simplemente o teu prestigio como científica. Mira, tens que adivinar que o que estás escoitando. E de que circunstancia física estamos falando. Ese sonido, a mí me da la impresión de que es una ambulancia que se aleja. Muy bien, sigue. Vale, pero aí a pregunta é, como sabes que se aloxa? Pues la verdad es que el sonido ha cambiado de frecuencia. A medida que se oía el sonido, hemos visto que ha pasado a ser un sonido más grave. Y por tanto, que se está desplazando, alejándose de nosotros. Es el mismo efecto que observamos en las estrellas, curiosamente. ¿Cómo se llama? Pues es el efecto Doppler. ¡Efecto Doppler, acertaches! Eres unha científica de tombo e lombo. Ben, efecto Doppler, e o efecto Doppler que pasa aquí coas ondas sonoras que cando se achega o noso obxeto, pois se van apretando, cando se separan, se van separando. Eso tamén o utilizades vos nas vosas medidas. Exactamente. En Gaia hay una instrumentación bastante compleja, en realidad lleva varios instrumentos y uno de ellos es un espectrógrafo de alta resolución. Eso significa que es un instrumento que lo que hace es separar la luz en colores con mucha precisión, de manera que vamos a poder observar rayas espectrales que son pues unos rasgos que aparecen en los espectros de las estrellas, son como sus huellas dactilares, y en el caso de que la estrella se esté acercando o alejando de nosotros, vamos a ver que esas rayas están desplazadas respecto a la posición que tendrían en circunstancias normales en reposo. Midiendo el desplazamiento, somos capaces de inferir la velocidad de alejamiento o acercamiento. Esto lo vamos a poder hacer en Gaia solo para estrellas relativamente brillantes, porque realmente hace falta bastante luz, hace falta bastantes fotones para poder descomponer la luz de esta manera. Los objetos muy débiles, pues lamentablemente habrá que esperar unos años a tener otra misión semejante a Gaia, pero de mayor poder captador de luz, pues en órbita. A precisión de Gaia é abraiante, porque este satélite ten unha resolución tal que, por poñer un exemplo que dá moitas veces Minia, sería que de discriminar unha moeda dun euro posta na Lúa. De aquí á Lúa sería capaz de discriminar esa distancia. Pero houve unha misión previa precursora de Gaia que é Hipparcos, que fixo algo semellante pero con menos precisión.
Sí, Hipparcos fue también una misión de la Agencia Espacial Europea, una misión que terminó a mediados de los años 90 y fue la pionera en hacer astrometría en el espacio. Bueno, pues la tecnología ha mejorado desde los años 90 hasta ahora y si bien Hipparcos consiguió medir la distancia a unas 150.000 estrellas en el entorno de nuestro Sol, las más cercanas, Gaia va a aumentar la cantidad de distancias a estrellas que podemos determinar, pues ostensiblemente, o sea, pretendemos llegar casi hasta el centro de la galaxia y poder tener una visión bastante completa de cómo están distribuidas las estrellas en la Vía Láctea y cómo se mueven también. Hipparcos nos ha servido ahora, en esta primera versión que acabamos de publicar del archivo de Gaia, nos ha servido para comparar posiciones y tener los movimientos propios que llamamos de algunas estrellas y poder combinando los datos actuales de Gaia con los de Hipparcos, sacar esta primera versión de archivos de datos, el primer archivo de Gaia. En realidad es una combinación de datos de la misión Hipparcos y de datos de Gaia. Se estas noites ollamos pro ceo xa avanzada un poquinho a noite cara ao leste, o carón da constelación de Tauro están as Pléiades, que é un cúmulo estelar, que son unha agrupación de estrelas moi características. Curiosamente, nas Pléiades existe unha certa polémica de a que distancia están este grupo de estrelas, porque Hipparcos daba unha medida, por outras metodoloxías daban outras medidas, e agora creo que vai ser Gaia que nos diga cal é a distancia exacta que temos ata as Pléiades. Es cierto, hay una polémica con las Pléiades porque, bueno, es un cúmulo relativamente cercano, los cúmulos le podemos determinar la distancia de muchas maneras porque son estrellas que se han formado juntas y sabemos cómo cambia su estructura. Bueno, había varias medidas de la distancia a las Pléiades e Hipparcos lo que consiguió fue medir una distancia totalmente disparatada respecto a la que más o menos habíamos consensuado por otros métodos. La realidad es que Gaia ha medido las Pléiades y a Gaia sí le sale una medida pues de acuerdo con las estimaciones anteriores a Hipparcos. Digamos que Gaia está volviendo a poner a las Pléiades en su sitio. Aunque esto se ha anunciado, se dice que este resultado es preliminar y que vamos a esperar a tener pues unas barras de error en nuestros datos lo suficientemente pequeñas para poder asegurarlo con certeza, pero en principio las medidas de Gaia apuntan a que las determinaciones originales para las Pléiades eran correctas y que a Hipparcos le ha debido suceder algo. E ademais é importante esta medida en astronomía porque de alguna forma nos sirve para calibrar o resto de distancias, porque se nos cambia a distancia en que temos de separación na nosa regla de medir, se esa distancia a base que tomamos é un poquinho máis grande, un poquinho máis pequena, nos vai a cambiar todo o que medimos logo con esa regla. Por eso esta distancia é tan importante. Exactamente. Gaia va a hacer medidas directas de la distancia a las estrellas, porque es un método puramente geométrico, el método del aparalaje. Y es el método básico al cual referimos el resto de formas de medir distancias en el universo, por ejemplo, pues a través de estrellas variables o de explosiones de supernovas. Entonces, todas esas medidas con métodos indirectos se calibran con la determinación directa de distancias que se hace pues por este método que utiliza Gaia. Entonces son medidas fundamentales en astronomía que nos sirven para, como tú bien decías, poner en su sitio la escalera de distancias, que es una escalera que va peldaños arriba a objetos cada vez más lejanos y que necesita estar bien asentada en su base en medidas realistas, medidas bien hechas de distancias para el entorno del Sol. Por eso es un paso fundamental y por eso es una misión que interesa en general a todos los astrónomos, trabajen en el campo en el que trabajen. Este interés é un interés que tamén se amplía a empresas como, por exemplo, como Google ou Microsoft. O sea, poderemos ter os datos de Gaia no noso ordenador e navegar por eles? Pues sí, nosotros pensamos que va a existir un mapa 3D que nos
alguna aplicación que sabemos que estas empresas, en particular Google, está muy interesado en hacer un desarrollo con nuestros datos y poder mostrar mediante algún visualizador 3D. No sabemos si de aquí a unos años serán unas gafas o será otro tipo de dispositivo que nos permita visualizar no solo la posición en 3D de las estrellas de la Vía Láctea, sino también cómo se mueven. Algo parecido a lo que veíamos en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Donde el maestro Yoda llevaba a los niños, donde se forman los Jedi, ¿no? Les explicaban los sistemas planetarios próximos, ¿no? Lo ideal sería una aplicación de este tipo, quizá haciendo uso de holografías. No lo sabemos, pero Google está trabajando y muy interesado en contar con esta información, que por otro lado va a ser pública. Información que, non estamos desexosos de que Google faga algo con eso, pero que información que para os investigadores é de libre acceso, que calquera investigador, se ten eses datos liberados, pode traballar cos vosos datos. É ciencia aberta. Exactamente. Los datos de Gaia tienen la particularidad de que no son datos de propietario. Muchas veces en un proyecto espacial ocurre que los equipos que desarrollan la misión tienen un tiempo de propiedad sobre los datos, de manera que pueden explotar científicamente la información típicamente un año, y a partir de ese año se hacen públicos. Entonces hay una ventaja desde el punto de vista de la investigación. En el caso de Gaia, al tratarse de un proyecto tan abierto a Europa, desde el principio fue planteado como un proyecto de ciencia pública. Entonces, los investigadores que trabajamos en Gaia sabemos que estamos simplemente construyendo aplicaciones y haciendo un software y haciendo un análisis para presentar a la comunidad científica, que va a acceder desde el primer día en que se haga pública esa información con las mismas ventajas, entre comillas, que nosotros, ¿no? Y en ese sentido, no solo Europa, sino todo el mundo se va a ver beneficiado por la ciencia de Gaia. Pois a verdade é que o proxecto xa nos pareceu apaixoante cando hai 4 anos Minia Manteiga, profesora da Universidade da Coruña, nos contou como se estaba a desenvolver ese proxecto de Gaia, cal era a contribución galega, a análise dos datos, ademais esa contribución de analizar precisamente onde probablemente poden aparecer sorpresas, cousas novas e probablemente cousas moi interesantes, e a verdade é que habemos seguir moi atentos a todo o que está a pasar con esta misión da Ciencia Espacial Europea. Hai que telo en conta que non só é a NASA que fai grandes misións, en a que hai unha importante contribución galega. Moitas gracias, Miriam Manteiga, por atender a nosa chamada. Moitas gracias a todos por escucharme y encantada de comentar los avances de Gaia en el momento que os parezca oportuno. Reuníos en torno al lector de mapas, despejad la mente y el planeta díscolo de Obi-Wan encontraremos. Debería estar aquí, pero no está. La gravedad atrae a las estrellas de la zona hacia este punto. De la gravedad la silueta permanece, pero la estrella y los planetas desaparecido han. ¿Cómo es posible? ¿Qué decís? ¿Alguna idea? Maestro, alguien habrá borrado un archivo de la memoria. Sin duda maravillosa la mente de un niño es.